Señoras y señores, amigos nuestros, bienvenidos a la presente edición de La Fuerza de la Palabra. Recordándoles a ustedes que Productos Naturales Baldor, la fórmula de la salud, tiene un stock debidamente garantizado de productos naturales orientados a preservar la vida y la salud de usted y de toda la familia. Productos Naturales Baldor, la fórmula de la salud, lo espera en su nuevo local del Girón Arequipa 522 y tiene una gran variedad de colágeno, ¿no es cierto?, en diferentes variedades y a precios sumamente económicos en Baldor. Galeno, prestigio y eficiencia. Formación académica universitaria debidamente garantizada. Evaluación integral y formación profesional. Galeno. Mayores informes y matrículas en su edificio amarillo del Parque Pino de nuestra ciudad. Muy bien, amigos nuestros, inmediatamente entonces, a través del sistema virtual, ya estamos en contacto con el doctor Luis Vilcatoma Salas para abordar un comentario de diferentes temas de la realidad local, regional e internacional. Luis, bienvenido a La Fuerza de la Palabra. Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime, y gracias por la invitación. Muy amable. Bueno, tenemos en agenda una serie de temas a nivel nacional que resultan sumamente preocupantes. En todo caso, empezaremos por esta política totalmente incontrolable de la delincuencia que se viene agudizando a nivel de Lima, Callao y el resto del territorio nacional. Bueno, como todos sabemos, el día de ayer y antes de ayer se ha tenido un paro en Lima que ha afectado a Lima Metropolitana y al Callao, paro de los transportistas, exigiendo soluciones o medidas más eficaces para controlar el incremento de la delincuencia en Lima, traducida en las extorsiones, el sicariato y el asesinato que se continúa produciendo. En este caso, de choferes y de refilón también de personas que viajan en las diferentes unidades móviles, las miles de unidades móviles que todos los días se movilizan en la capital de la República. Inicialmente el paro fue asumido por el gobierno como un fracaso, pero con el transcurso de las horas el paro fue adquiriendo una dimensión importante y quizás más importante de las últimas medidas de lucha tomadas en Lima. Se estima que entre el 80 y el 90% del parque automotor que tiene que ver con este servicio en Lima habría paralizado en los días en referencia. Pero la delincuencia no cesa, porque incluso en plena realización del paro y en pleno estado de emergencia como es el que se ha declarado en Lima y el Callao, ha seguido actuando la delincuencia, se han producido balaceras contra unidades móviles, contra locales, asesinatos, ha continuado todo esto. Y yo me pregunto si con medidas tan radicales como declarar un estado de emergencia y también otras adicionales como el número de personas que deben transportarse en las motos, con posiblemente jueces sin rostro, etcétera, etcétera, me pregunto si esto será suficiente para contener esta curva de la delincuencia que nos está afectando prácticamente a todos los peruanos. Y yo tengo la impresión que no. En anteriores oportunidades también se declararon varios estados de emergencia y recordemos que a la conclusión de estos estados de emergencia nuevamente volvió a la calle el sicariato y a veces
incluso con más fuerza, para atentar contra la propiedad privada y la vida de las personas. ¿Qué es lo que está pasando, Jaime? Yo creo que no hay un diagnóstico suficiente sobre este grave problema que vivimos en el país. Se está pensando que con medidas autoritarias o medidas de coacción y de represión de la delincuencia es suficiente como para poder enfrentar este fenómeno que lo estamos sufriendo desde hace varios años atrás. Yo pienso que lo que se está eh, combatiendo digamos, lo que aparece, es el efecto, pero no realmente las causas profundas que tienen que ver con esto. Claro, indudablemente que las medidas represivas de la delincuencia son importantes, pero no son suficientes, porque hay factores internos más profundos que están llevando a que crezca toda una ideología, llamo así, una ideología de predisposición a la delincuencia entre muchísimas personas en el país, tanto por parte de quienes están ya metidas en la delincuencia, como por parte de quienes todavía no lo están, pero podrían estar en la delincuencia en algún momento. No hay estudios, no se ha profundizado y solamente nos hemos quedado en la parte represiva sin ver la parte preventiva. Y la parte preventiva tiene que ver con qué, Jaime? Tiene que ver con la corrupción. Yo creo que la corrupción y la delincuencia están engarzados, estos dos fenómenos están engarzados de una manera muy directa. Si hay crecimiento de la delincuencia es porque hay crecimiento de la corrupción. ¿Y por qué sucede esto? Porque vivimos un momento de enorme fragmentación social, de un individualismo enorme, ¿no? Incluso se habla de un hiperindividualismo, o sea, un individualismo sumamente excesivo. Y hay quiebre profundo en las relaciones interpersonales entre las personas y todas aquellas relaciones que se habían venido construyendo de alguna manera con un sentido de asociatividad, de solidaridad y de comunitarismo. Todo esto se ha quebrado por algunos fenómenos grandes que se han dado en el país, como es el fenómeno del neoliberalismo, que sigue vigente y que afecta las estructuras ideológicas y de pensamiento de las personas. También está todo ese periodo de violencia senderista y de enfrentamiento con el Estado que hemos tenido en años atrás, y más recientemente el fenómeno del COVID-19 que nos separó y nos aisló. Esto ha llevado a una ausencia clamorosa de horizontes transformadores en el país, ya sea individual, colectiva o institucionalmente. O sea, no se piensa en un futuro, no hay propuestas de futuro, no hay programas que nos hablen de ello. Hay una pérdida de los controles morales en las personas, o sea, de cada uno de nosotros, para decir en qué momento actuamos bien y en qué momento no estamos actuando bien. Hay una debilidad de las instituciones y hay una clamorosa propensión a buscar salidas fáciles, rápidas en la movilidad social y ciertamente encuentran en la delincuencia una de esas rápidas y fáciles para salir. Nada de eso se ha estudiado suficientemente, Jaime, y nada de eso se está diciendo. Todo se está quedando simplemente en ver cómo reprimimos, inteligencia, tecnología, pero esto va a atacar solamente la parte externa del fenómeno, pero no va a ir a la profundidad del mismo. Y yo creo que ese tipo de elucubración o de reflexión urgentemente se necesita para trazar un horizonte estratégico de largo plazo y comenzar a actuar desde estos momentos, poniendo en movimiento todos los espacios de la sociedad civil, la educación, la universidad, las instituciones públicas y privadas, todo lo que signifique posibilidades de que la gente pueda recibir una nueva pedagogía, ¿no?, cultural que nos obliga a cambiar esta situación tan difícil por la que estamos atravesando en estos momentos en el país. Sí, efectivamente, lo que acaba de señalar me parece sumamente importante y debidamente puntualizado y analizado. Creo que también habría que ser mucho más concreto en señalar que el actual gobierno y el anterior, y los anteriores desde luego, pero particularmente el que tenemos actualmente, no ha mostrado ninguna coherencia en aplicar un plan de emergencia debidamente establecido en el territorio nacional.
Tú lo has dicho ahora y en ediciones anteriores nos hemos puesto de acuerdo que el hecho de haberse declarado un estado de emergencia, sinceramente, no ha contribuido en lo absoluto a contribuir y a conocer un plan que pueda realmente retornar a estabilizar la tranquilidad, el bienestar y el desarrollo del país. Esta es una incapacidad punible de este gobierno, hecho que no puede permanecer más tiempo, ¿no? Porque la intranquilidad, la inseguridad social viene cundiendo noche y día, y desde luego la opinión pública se siente en estos momentos totalmente aislada y opacada por no encontrar ninguna manifestación realmente que consolide su tranquilidad y su seguridad. El gobierno muestra total incapacidad, el Parlamento no muestra elocuentemente ninguna propuesta, y desde luego también habría que señalar que las movilizaciones deben de ser un instrumento para que despierte de este letargo de incapacidad el gobierno y las instituciones que tienen decisiones para retornar o retornarle la tranquilidad y el bienestar a la población peruana. Efectivamente, Jaime, ni siquiera en el nivel inmediato y más externo de este fenómeno, que es el que tiene que ver con la utilización de los instrumentos de la represión, de la coacción, cárceles, derecho, inteligencia para perseguir a la delincuencia, ¿no? Captura, represión, o sea, ese es el nivel externo de la actuación del Estado para poder enfrentar la delincuencia. Ni siquiera en ese nivel, Jaime, yo creo que se han dado pasos sustanciales, coherentes, coordinados, ¿no? Y de una trascendencia grande en cuanto a los compromisos y la participación que se deberían de obtener. Recién se están viendo algunas cosas, pero con mucho retraso. Con mucho retraso. Recién se está pensando en la inteligencia policial para poder hacer la investigación y la persecución de los delincuentes. Recién se ha formado un grupo de personas especializadas sobre este particular, ¿no? Al mando de un oficial que tiene experiencia. Esperemos que esto prospere y sobre todo esperemos que les den los recursos que urgentemente se necesitan. Claro, ya el presidente quería hablado de que para el próximo año va a haber una buena cantidad de recursos, pero posiblemente esa buena cantidad de recursos vayan más para instrumentos que utiliza la policía con la finalidad de reprimir la protesta social. Tanquetas, lanzabombas, etcétera, etcétera. Yo creo que los recursos tienen que focalizarse en donde se necesita urgentemente, como es en este campo de la inteligencia policial. Esa es una cuestión que está allí. Pero por otro lado, hay otras acciones que tampoco creo que no se están acometiendo suficientemente, porque el problema es que se tiene todavía una visión muy parcializada del problema, muy atomizada del problema, y no se tiene una visión más estructurada, más interrelacionada entre diferentes agentes sociales y políticos que tienen que ver con este tema, donde está aparte de la fiscalía, está la policía, y están muchos entendidos, especialistas, que tenemos muchísimos en el país, que conocen el tema de delincuencia, pero no son convocados. Y cuando hablan en las redes sociales o en los medios de comunicación, parece que quienes deberían de escucharlos, que están en el poder, no los escuchan y no los toman en cuenta para efectos de construir en este nivel una política de largo alcance que comience a dar efectos ya desde ahora. Es decir, no se está escuchando, Jaime, de una manera también importante a la propia sociedad. La sociedad, como ahora aparentemente el presidente Guerrero está escuchando a los transportistas, pero también le han llamado la atención ayer y le han dicho que no se trata de escuchar simplemente a los empresarios del transporte, sino principalmente a los choferes, al que maneja el vehículo, que son los que están exponiendo su vida y están pagando con su vida su actuar diario en el desempeño laboral que vienen realizando. Esperemos que de ahí salga algo nuevo, pero esto tiene plazos cortos, como vuelvo a decir. No es decir, bueno, ya vamos a tomar la decisión y vamos a seguir conversando. Tiene plazos cortos. Y tiene plazos cortos porque ya estamos a puertas prácticamente de un nuevo proceso electoral y la delincuencia sigue en acción. Entonces, la ciudadanía no va a aguantar, no vamos a aguantar que esto se prolongue durante mucho tiempo
¿no? Y que no tengamos salidas más efectivas. ¿Cuándo vamos a ver que las salidas son efectivas, Jaime? Cuando la curva de delincuencia comience a bajar. Tenemos indicadores ya claros y bien afirmados sobre cuáles van a ser esos indicadores para determinar precisamente que la curva de delincuencia está bajando, contando el número de muertos, ¿no?, que se producen cada día, contando el número de denuncias, habrá que ver. Pero también hay que tener en cuenta de que hay actos de delincuencia que se producen contra personas, ¿no?, en el sentido de arrebato de celulares, de ingreso a las viviendas, de robos, de cosas por el estilo, pero que no se denuncian, no se denuncian. O hay también, como ya se está diciendo, hay casos en donde transportistas y también bodegueros y también gente de las farmacias que están pagando el cupo, están pagando el, y eso no aparece, pero están siendo objeto de la extorsión. Están siendo objeto de la extorsión y el sicariato. De repente colegios. ¿Tenemos información de eso? Entonces no tenemos una información sustancial a partir de la cual establecer indicadores para medir claramente el descenso en la curva de la delincuencia y decir, bueno, el presidente Gerit está haciendo cosas que están teniendo resultados. Hasta el momento lo que estamos viendo más especialmente es el espectáculo. Claro, muy interesante, va, conversa, habla, dialoga, pero no pase a ser espectáculo en tanto no tengamos, vuelvo a repetir, resultados efectivos y concretos. Efectivamente, resumiendo, este tema sumamente preocupante, el de la inseguridad, ¿no es cierto?, a nivel nacional, yo me permito señalar que el gobierno está demostrando una franca incapacidad. No se conoce hasta el momento ningún programa de mediano y largo plazo para poder aplicar políticas de control y luchar abiertamente, objetiva y concretamente contra la delincuencia, y le está ganando al gobierno. ¿No es cierto? Tenemos un gabinete ministerial que hasta el momento realmente en su presentación ante el Parlamento Nacional, que es miope también, no ha mostrado ninguna injerencia en una propuesta seria y responsable. Hay que decirle a la opinión pública que el actual presidente de la República, el señor Gerit, también está haciendo simplemente manifestaciones eminentemente publicitarias. Ayer se levantaban las mangas de la camiseta, hoy se levanta los pantalones, y realmente estas visitas son totalmente intrascendentes a los centros penitenciarios, que muchas las veces vulnera inclusive los derechos fundamentales de los propios detenidos y presos, ¿no? Realmente el gobierno no está mostrando capacidad. Ahora nosotros podemos exigirle que tome una mayor injerencia y decisiones en un sistema de inteligencia y la propia Policía Nacional. La policía en estos momentos atraviesa una crisis interna. Los ministros del Interior y los propios comandos ejecutivos de la Policía Nacional no han demostrado coherencia en los últimos años y perspectiva realmente de organización y de una estructura de la Policía Nacional. La policía es fundamental en la tranquilidad y en el bienestar de la opinión pública, pero hacia el interior realmente también está sacudido por delincuentes en los más altos niveles. Entonces esta situación es sumamente desesperante y no puede continuar. Yo creo que la sociedad civil, con instancias serias, responsables, deben alcanzar propuestas mucho más inmediatas y mucho más responsables, ¿no? En fin, el tema lo vamos a seguir deliberando, pero estamos a la espera también que las instancias correspondientes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la propia policía puedan mostrar mayor coherencia y no darnos un compás y un plazo de espera de mediano y plazo para poder combatir la delincuencia que en estos momentos está generando inseguridad no solamente en los transportistas, sino en diferentes esferas e instancias del territorio nacional. Muy bien, Luis, me permito inmediatamente invitarte a que generemos un comentario con una decisión totalmente autoritaria, antidemocrática, con una actitud desesperante, incoherente de parte de este gobierno, en el caso precisamente de la expresidenta del Consejo de Ministros, la señora Betsy Chávez, ¿no?, que se le ha concedido asilo en México y realmente ha generado una serie de especulaciones nacionales e internacionales, y donde el gobierno, desde mi punto de vista, al criticar y romper relaciones con México, ha tomado una decisión sumamente apresurada. Quisiéramos conocer tu opinión. Adelante. Bueno, efectivamente, yo pienso que muchos están coincidiendo en calificar esta medida tomada por la Cancillería y por el gobierno peruano como una medida apresurada, sumamente apresurada,
fruto seguramente por la rapidez en que lo hizo, más de problemas de hígado, de cólera, ¿no? Por lo que había sucedido, ¿no? En donde se han burlado todas las vigilancias, medidas de vigilancia que se suele tomar en este caso, porque se supone que producida la libertad parcial, diríamos así, de Betsy Chávez, el mismo gobierno debió tomar medidas, porque ya era de esperarse que este tipo de situación se podría presentar, como podría presentarse también con Dina Boluarte, ¿ah? En cualquier momento se podría presentar con esta señora que tiene un montón de carpetas fiscales y procesos de los cuales no se va a librar. Y como podría suceder con cualquier otro ciudadano que esté en esta condición de judicial y que podría intentar esta cosa, como lo hizo también la señora Heredia en algún momento, anteriormente, recordemos, la esposa de Ollanta Humala anteriormente, ¿no? Y como lo hizo Alan García también muy anteriormente en la Embajada del Uruguay. Y como se lo ha hecho en varias ocasiones, ¿no? Este, se ha producido este hecho. Ahora, la discusión que quiere introducir o que quieren introducir quienes cuestionan al gobierno de Castillo, del cual ha sido partícipe la señora o señorita Betsy Chávez, es que no es una perseguida política. Este, el gobierno mexicano, que es el que, de acuerdo al tratado sobre el asilo del año 1954, es el que debe calificar. El gobierno asilante es el que califica, no nosotros. Eso tienen que entenderlo estas personas que están queriendo encontrarle tres pies al gato, ¿no? Para criticar esta situación que se ha producido. Ha considerado que sí es una perseguida política, que tiene persecución política. Y yo creo que la evaluación que hace un gobierno sobre si califica o no la persona que busca el asilo como una persona con persecución política es una calificación que tiene que ver todo un conjunto de situaciones, todo un conjunto de situaciones, es decir, todo un contexto que viene de atrás. Y lo que ha sucedido, yo pienso, es que se ha producido una evaluación que tiene que ver desde la situación y el tratamiento legal que se está produciendo con Pedro Castillo, ¿no? Con el mismo tratamiento legal que se ha venido produciendo con Betsy Chávez, y posiblemente incluso lo que ha sucedido con Bermejo, con Guillermo Bermejo. Todo lo cual dan la impresión, dan la idea de que estamos ante procesos judiciales de venganza política y con una planificación ya expresa o en proceso para de todas maneras producir un encierro por muchos años de estas personas. Y lo que está pasando o va a suceder seguramente con Pedro Castillo. Y en ese sentido hay mucho pan que rebanar en esto de que se trata efectivamente de una persecución política. Ahora, algunos dicen que es un delito común, ¿no? Yo creo que no, porque el intento de un golpe de Estado, o incluso en tanto el golpe de Estado se produzca efectivamente, no es un hecho doméstico ni económico, no es un hecho de corrupción, no es un hecho, es un hecho político, es político. Es político si un grupo busca sacar a otro de la situación de poder en la que se encuentra, es político. Por lo tanto, lo que se ha producido en ese sentido con este hecho, cuando Pedro Castillo intentó el golpe de Estado, es un hecho político. Y lo que se está haciendo es perseguir a estas personas, más allá de que ese hecho fue legal o no fue legal, es por razones políticas. Por lo tanto, yo pienso que esa argumentación no tiene pies ni cabeza. Más allá de esto, si el gobierno que asila, como en este caso México, de acuerdo a este tratado, es el que califica si el que busca el asilo
es un perseguido político o no, y en este caso a Betsy Chávez la ha calificado como una perseguida política, entonces lo que tiene que hacer es darle el salvoconducto de salida. Y va a tener que hacerlo, porque eso dice este tratado. No le queda otra salida a este gobierno. Y luego ya pues proseguirá el juicio y todas las cosas que puedan darse en los días subsiguientes en el juicio que tiene Betsy Chávez en el Poder Judicial peruano. Por supuesto que sí. A lo comentado por tu persona, Luis, yo quiero agregar lo siguiente. De alguna manera lo has expresado, pero yo quiero reiterar lo que había comentado inicialmente. Definitivamente esta es una decisión totalmente apresurada del gobierno actual del Perú de haber roto relaciones diplomáticas con el gobierno mexicano. Hay que puntualizar y decirle a la opinión pública que en estos momentos el asilo es un legítimo derecho constitucional individual que tiene una persona. El asilo político no funciona en el momento que una persona que la solicite esté calificada como un delincuente. Y la señora Betsy Chávez no ha sido calificada como tal. Tiene definitivamente, como tú dices, un asidero eminentemente de carácter político, definitivamente. El gobierno de actual, a través de la Cancillería, ha demostrado realmente incapacidad y desconocimiento de los tratados de Ginebra y de propio Venezuela en cuanto a la aplicación de los derechos fundamentales y de los asilos políticos, ¿no? Nosotros creemos que era improcedente romper de la noche a la mañana las relaciones diplomáticas de México, sobre todo con un país en el cual mantenemos relaciones durante varios años y sumamente fluidos. El Perú se beneficia directamente con un intercambio que supera los 200 millones de dólares de intercambio comercial con México, ¿no? Realmente este es un apreciamiento de la noche a la mañana y que el gobierno pone de manifiesto una vez más su incapacidad también en cuanto se refiere a la aplicación del asilo político. En fin, esperamos que se generen rectificaciones para más adelante. Antes de despedirnos, si hay un comentario más adelante. No, Jaime, yo creo que, como dije anteriormente en otra entrevista, estamos en un medio en donde la imprevisibilidad de las cosas se está dando de una manera cada vez más acelerada. Lo que quiere decir entonces que estamos en la necesidad pedagógica y también científica de dar cuenta de esto permanentemente con la finalidad de contribuir a que haya una información lo más completa posible y de esa manera posibilitar que las personas tomemos la decisión más correcta, especialmente en este momento electoral que estamos viviendo, en donde yo creo que se va a decidir el curso de la historia peruana para los próximos 5 años que tenemos hacia adelante. Gracias por la invitación, Jaime, y será hasta la siguiente ocasión. Muchas gracias, muy amable. Señoras y señores, hemos conversado a través del sistema virtual precisamente con nuestro invitado, el doctor Luis Vilcatoma Salas, tema sumamente importante en cuanto a este hecho de la delincuencia que se viene profundizando a nivel nacional y donde el gobierno no da muestras coherentes de aplicar políticas de lucha abierta y sincera contra una delincuencia que viene debilitando el propio sistema y desde luego el asilo político concedido a Betsy Chávez, ex primera ministra del gobierno de Castillo, ¿no? Realmente nosotros nos sustentamos en un hecho jurídico donde realmente el gobierno se ha apresurado en romper relaciones diplomáticas cuando debían tomarse realmente causas y orientación mucho más serias en torno a este problema. Continuemos analizando el tema para más adelante. Mientras tanto, generamos la pausa comercial y retornamos con mayores informaciones y comentarios. Adelante, control maestro.